Vamos a vamos a ponernos de pie para orar. Ahorita antes de entrar en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Sabemos que tú eres el dueño de todo, Señor. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga ese discernimiento para comprender tu palabra, Señor. Una palabra que viene desde el fondo de tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque es nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra intención, Señor. Escuchar tu palabra con atención, escudriñarla, Señor, entenderla, Padre, pero sobre todo ponerla por obra, Señor, ponerla en acción para que sea lo que verdaderamente cambie, Señor. Cambie nuestras actitudes y cambie nuestra manera de vivir, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo. Y gracias, Padre, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. En esta mañana, Padre, nos rendimos delante de ti, Señor, y nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden abrir sus Biblias en Proverbios 1, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer el verso 7. Dice el Señor, verso 7. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La semana pasada vimos la rebeldía y el temor de Dios y nos enfocamos básicamente al tema de la rebeldía. Veíamos cómo es que la rebeldía muchas veces nos lleva a desobedecer, o sea, es no hacer lo que tenemos que hacer o ir en contra de lo que tenemos que hacer. Y esta rebeldía, decíamos que finalmente se traduce en desobediencia. Hoy vamos a hablar, dándole continuidad a este tema de la rebeldía, vamos a hablar del temor de Dios, ¿sí? Y vamos a hablar primeramente, como dice este Proverbio 1:7, capítulo 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros pensamos o asociamos el temor con cierto nivel de incertidumbre o con cierto nivel de inquietud. Pero muchas veces también la palabra temor la asociamos con el miedo. Y aquí vamos a ir viendo cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se ha venido transformando esa palabra del temor. Esa palabra del temor que empieza como un miedo, vamos a decirlo, respetuoso, se va transformando hasta que llega a ser un respeto reverente, que viene siendo una actitud de sumisión, una actitud de ese respeto, de esa reverencia que nos va a llevar finalmente a ser obedientes, ¿no? Y todo esto se pudo lograr a través de una persona, que fue Jesucristo. A través de él es como podemos nosotros llegar a entender que el temor, que en un principio era miedo, ¿sí?, se llega a transformar en un amor reverente, en un amor que verdaderamente permite establecer una relación personal con el Señor y que nos va a llevar a entender lo que viene siendo su palabra. Yo me acuerdo, bueno, ahorita ustedes hagan memoria,
cuando sus padres les dijeron algo o les condicionaron algo y que a ustedes, con el hecho de no cumplirlo o de violarlo o de oponerse a esa instrucción que les daba su padre o su madre, incurrían en una actitud como de inquietud, de incertidumbre o inclusive de miedo. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era, pues tendría como unos 4 años, 4 o 5 años, en una ocasión, no hace mucho, en una ocasión, pues andaba jugando con unos carritos y andaba de rodillas en el piso, ¿no? Y mi papá me vio y cuando me levanté, me dijo, a ver los zapatos, ¿no? O sea, no el pantalón, los zapatos. Y le enseñé los zapatos y los zapatos los tenía raspados de la punta, ¿no? Pues porque me andaba arrastrando. Entonces me pegó, y me dijo que no se te olvide que la educación de un hombre empieza por los pies. Entonces, a mí desde ese momento jamás se me olvidó limpiarme los zapatos, jamás. Pero o sea, ya sabía yo que no me tenía que ensuciar los zapatos porque así me iba. Entonces, ese era un temor, ¿verdad? Un temor de respeto porque era hacia mi padre, pero era un temor que estaba condicionado a que si yo no obedecía, ¿sí? Pues así me iba a ir, ¿no? Entonces, piensen ustedes, y yo les aseguro que todos tenemos algún recuerdo en donde pues nos llevaba a algo bueno, ¿no? El problema era el método, la forma, como nuestros padres o nosotros muchas veces también actuábamos. Yo antes de conocer lo que hoy conozco y le doy gracias a Dios por esto, pues también mi forma de ser era inspirar temor en mis hijos, inspirarles hasta cierto punto miedo, para que ellos supieran quién mandaba en la casa. Y que las instrucciones que yo daba eran unas instrucciones que eran irreprochables, que eran irrevocables y que además no tenían ninguna duda de lo que se tenía que hacer. Entonces, era una manera de gobernar a mi entendimiento mi casa. Pero finalmente, bueno, Cristo lo que me ha enseñado es que hay una forma diferente de que todos podamos vivir en paz y con alegría y que las cosas se den, que es lo más importante, sin lastimar, sin ofender y sobre todo sin dejar esas huellas o esas heridas en el corazón que más tarde pudieran convertirse en rencor o en odio, ¿no? Entonces, si ustedes piensan un momento y dicen, bueno, pues sí, yo me acuerdo que con mi papá no podía hacer esto, a lo mejor con la tarea, ¿no? Que era algo bueno finalmente, pero estaba condicionado, o sea, no era algo en el que a nosotros se nos decía, oye, tienes que hacer la tarea porque tienes que entender y mira, ¿no? Sino que tienes que hacer la tarea porque tienes que cumplir y tienes que pasar de año. No me importa, pero tienes que pasar de año. Y si no hacía uno la tarea, pues algunos les pegaban, otros los castigaban. O sea, siempre había algo condicionado por el cual, pues para nosotros era, como dicen comúnmente, entender a golpes. Y la palabra así empezó también. O sea, era una confrontación directa con el Señor, en donde el pueblo de Israel tenía que ir entendiendo cómo tenía que obedecer lo que Dios les estaba estableciendo. ¿Por qué? Porque Dios los estaba preparando. Dios los estaba preparando para todo lo que habría de venir. Obviamente el pueblo, cuando fue liberado de Egipto primeramente, pues nos acordamos nosotros que ellos para salir de Egipto, pues también estaban temerosos. Todo lo que les decía Moisés, pues lo tomaban ellos, pero con cierta reserva. Tuvieron que venir esos encuentros, esas guerras entre Moisés y el faraón para que el pueblo pudiera ir viendo, darse cuenta a través de esos milagros de que Dios verdaderamente estaba con ellos. Y nosotros así también somos a veces. Pensamos que Dios no está con nosotros y estamos esperando ver algo tangible para poder creer en que Dios está con nosotros. Entonces el temor era es una reacción psicológica, ¿no? Que va asociado con un sentimiento de inquietud, con un sentimiento de incertidumbre. Muchas veces hay aprehensión hacia hacer algo, ¿sí? Hay recelo, hay sospecha. Y vemos, sin embargo, que el temor respecto a Dios
se refiere más a un sentido de confianza, una confianza reverencial que considera un compromiso hacia su voluntad revelada. ¿Y cuál es su voluntad revelada? Su palabra. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vemos también que el temor, el tenerle temor, decimos, el temor de Dios, no tiene temor de Dios, es también el respeto, es la reverencia, es también una actitud que tenemos nosotros de reconocer el poder, el poder que tiene Dios y cómo nosotros debemos rendirnos a Él con el debido respeto. Muchos de nuestros hijos en alguna época de nuestra vida, espero que ya no, pero en alguna época de nuestra vida, nos tenían ese respeto entre comillas, pero un respeto que estaba condicionado a que si no nos respetaban, ¿verdad? Pues igual algo les iba a pasar. Entonces, aquí con Dios es diferente. Hagan de cuenta que así empezó el pueblo judío, ¿no? Con ese miedo hacia Dios, miedo a Jehová, hasta que viene Cristo, que es el verdadero transformador de toda la vida. Y vemos finalmente cómo el temor es esa sumisión, es estar sometidos a Él para poder tener una relación de respeto con Dios. Y vámonos ahí a Génesis. Vamos a empezar en Génesis. Génesis 20, 11, ¿no? Lo que es una reverencia hacia Dios. Génesis 20, 11, la historia de Abraham y Abimelech, ¿no? ¿Se acuerdan que tocamos la semana pasada un punto aquí donde decíamos cómo tenía que ver cuando Abraham iba con su mujer, ¿sí? Y que le dijo que le dijo a Sara, ¿no? Que dijera que era su hermano para que no fueran a matar, ¿no? Pero en el 20:11 dice, Abraham contestó, al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Aquí empezamos a ver cómo se refiere Abraham, se está refiriendo a la reverencia hacia Dios, porque dice, no hay temor de Dios en este lugar. Yo pensé, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, ya estaba Abraham reconociendo esa reverencia hacia Dios. Allá adelantito, en Génesis 22, el mismo Abraham, vemos en el versículo 12, cuando Abraham pasa la prueba, ¿sí? De llevar a su hijo Isaac, ¿no? Que Dios le dice, toma tu hijo, el único que tienes, y llévalo, sacrifícalo en mi nombre. El 12 dice, el Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que era el temor reverencial. O sea, Abraham no preguntaba, no cuestionaba, seguía las instrucciones que Dios le dio. Y esas instrucciones era sacrificar a su hijo. Cuando lo iba a hacer no preguntó, oye Señor, pero pues ¿cómo voy a sacrificarte a mi hijo? Es el único que tengo, tú sabes todo lo que pasé para tener a este hijo y ahora tú me pides que lo sacrifique. Sin embargo, él obedece. Y cuando está a punto de dar de hacer de ejecutar el sacrificio, Dios le dice, bueno, dice que el ángel del Señor le dice, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a dar a tu hijo único. Entonces aquí nos está empezando a orientar del que el temor a Dios tiene que ver con la obediencia. Vemos también cómo hace referencia a los atributos celestiales, ¿sí? Del Señor. Vemos también que esto por la parte, lo que hizo Abraham, esa fe de Abraham, fue hecha perfecta, y eso lo pueden ver en Santiago 2, 21, 22, ¿no? Donde dice, en Santiago 2,
21-22, que nos dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Entonces vamos viendo cómo la obediencia de Abraham lo va llevando, esa obediencia, ese temor de Dios lo hace ser obediente y lo va a llevar a qué, a que su nivel de fe sea verdaderamente grande, ¿sí? Que sea, dice que su fe perfecta. ¿Por qué? Por haber hecho la obra que hizo de obedecer al Señor. En Génesis, allá adelantito, Génesis 28, 17, vemos ahí, es el pasaje donde habla del sueño de Jacob en Betel. 28, 17, dice, el 16 dice: al despertar Jacob de su sueño. Bueno, vemos en ese sueño, vemos cómo Dios se le muestra a Jacob y le muestra la escalera, ¿no? Esa escalera grande hacia el cielo, donde dice que los ángeles subían y bajaban. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y el 17 dice: mucho temor, añadió, con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo, ¿no? Vemos también cómo la obediencia, el temor de Dios a este Jacob lo llegó a entender, que vio la casa de Dios. O sea, Dios le permitió abrir los cielos para que él viera lo que iba a ver, lo que se iba a encontrar cuando ya no estuviera aquí. Vemos también cómo el pueblo que se liberó de Egipto vio el gran poder de Dios. Allá adelantito en Éxodo 14, ¿sí? Éxodo 14, vemos esta cita, este pasaje se refiere a cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? y atraviesa el Mar Rojo. Éxodo 14, 31 dice: y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, imagínense ver que se abre el mar, que salen ellos liberados, que los vienen persiguiendo, y luego, una vez que termina de pasar el último israelita, el mar vuelve a tomar su cauce, vuelve a tomar su movimiento y se traga a todos los egipcios, ¿no? Imagínense el asombro. Vemos aquí cómo el pueblo de Israel aquí empieza a tener fe en el poder de Dios y confianza en la dirección de Moisés. ¿Por qué? Porque a pesar de que vieron toda la serie de combates que se llevaron uno con otro, el pueblo de Israel seguía siendo incrédulo, seguía desconfiando, seguía murmurando del poder de Dios y seguía desconfiando de la dirección de Moisés. Cuando ven esto de que se abre el Mar Rojo, ¿sí? Y empieza a pasar, es cuando el pueblo empieza a tener fe en el poder de Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos enfrentando una situación a veces que ni nos imaginamos y de la noche a la mañana las cosas se resuelven. ¿Por qué? Porque estamos temiendo. Estamos temiendo del Señor. Pero también ese temor de Dios nos lleva a ¿qué? A ser obediente, a entender que debemos ser obedientes con lo que Dios ha establecido para nosotros. Y siendo obedientes vamos a alcanzar ese nivel de fe que Dios está poniendo en nosotros para que las promesas se vayan cumpliendo en nuestra vida. No es nada más tengo el temor de Dios porque me da miedo que me vaya a pasar algo. Eso se llama ser idólatras. Eso se llama ser hipócritas. Yo no hago lo malo porque si meto la mano me quemo, ¿no? O sea, Dios a lo que nos está llamando es a que seamos íntegros, limpios de corazón y que actuemos con una convicción clara y total que nuestra vida no tiene marcha para atrás. Que una vez que nosotros hemos decidido seguir este camino, vamos hacia adelante. No vamos ni a doblar a derecha ni a izquierda, sino adelante para cumplir con el propósito del Señor. El pueblo demostró su reverencia y temor hacia Dios y su siervo. Y fue tan grande esa sorpresa,
esa reverencia y ese temor del pueblo de Israel, que no lo vamos a leer ahorita, pero lean en el capítulo 15 el cántico de Moisés, ¿sí? Todo lo que viene ahí en el cántico de Moisés, en Éxodo 15, ¿no? Dice que después de escuchar y ver los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, un monte humeante ahí en Éxodo 20:20, Éxodo 20:20, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, que le dice el pueblo a Moisés, dice, vete tú, man, tú ve y nosotros aquí te esperamos, ¿no? Entonces, fue una reacción temerosa de los israelitas, atemorizados por lo que estaban viendo, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Moisés? Dice, no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Pero si vemos aquí la frase de Moisés es una frase amenazante. No es una frase de invitación, no es una frase de convicción. Y es así, esta frase es exactamente la que nuestros padres muchas veces tenían con nosotros, o la que nosotros los que somos padres a veces metemos con nuestros hijos, ¿sí? O con nuestros subordinados, ¿sí? No peques porque te va a pasar algo, ¿eh? O sea, esa no es una forma de establecer el temor de Dios, de establecer una reverencia hacia Él. Al contrario, esto más bien nos lleva a ahuyentarlo del Señor. Dice, no, pues yo no peco porque si peco así me va a ir. Pero esa no debe ser la forma de pensar de nosotros. La forma de pensar de nosotros debe ser que ni nos fijamos en el pecado. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos ha llevado a ir transformando nuestra manera de pensar, que ya no estamos pensando en lo malo, estamos pensando en lo bueno y estamos pensando cómo hacer el bien en las cosas donde hay mal. Dice que paguemos bien por mal. Entonces, esa transformación que Cristo está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Es la que ahuyenta todo lo malo que traíamos antes. A veces el estar pensando en alguna cita, el estar pensando en algún pasaje de la Biblia, automáticamente hace a un lado lo que pudiera venir de maldad a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son sanos. Estamos, adquiriendo los pensamientos de Cristo. Y aquí vemos cuando le dice Moisés, no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. No piensen que la exhibición de la majestad de Dios es entendida simplemente para llenarnos de un miedo que muchas veces es un miedo miserable. ¿Sí? Porque Dios lo que hacía era que nos llevara a nosotros y que llevara al pueblo de Israel a establecer, un pacto con Él como su Rey celestial. Establecer y que el pueblo de Israel reconociera que Dios era la única persona en quien debían confiar. No estar confiando en Moisés, no estar confiando en Aarón, ser obedientes, pero la dependencia del pueblo tenía que estar con el Señor. Vamos a regresar un poquito atrás. Vámonos a Génesis otra vez y vámonos al capítulo 3 y vámonos al versículo 10. ¿Sí? Vemos aquí cómo cuando lo que es la caída del hombre, cuando Adán y Eva, bueno, pues, comen del fruto del árbol que no debían de comer. ¿Sí? Y entonces ellos, si se acuerdan, se dan cuenta, se abre la conciencia, ¿no? Se abre la conciencia de ellos y se dan cuenta que están desnudos. Entonces se tienen que proteger y entonces oyen, dice que Adán oye que Dios anda en el jardín del Edén, ¿no? Que era un lugar de paz, de gozo y de alegría y de repente se convierte en un lugar de miedo,
de temor, donde uno se da cuenta de sus debilidades, donde uno se da cuenta o desnuda pues todo lo flaco, o sea, flaqueza, toda la flaqueza que tenemos, todas nuestras debilidades, todas nuestras faltas, lo inmundo que somos, ¿no? Un lugar lleno de alegría, de gozo como era el Edén, cómo se convierte en un lugar de terror. Y dice que el 10 dice, el hombre contestó. Bueno, el 9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Vemos aquí cómo Adán, al tomar conciencia de que está desnudo, y o sea, en ese momento en el que toma conciencia se da cuenta y tiene miedo ya de lo que Dios pueda hacer. Después de haber tenido una relación y de que era un lugar tan especial, el Edén, cómo llega a convertirse en un lugar pues, terrible para él, en un lugar de miedo, en un lugar donde tenía que andarse ocultando, porque se daba cuenta de su conciencia. Pero aquí manifiesta el miedo que tenía de Dios, ¿sí? Entonces vemos también cómo ese temor, en un principio era un temor asociado más bien al miedo, a no hacer las cosas por temor a que algo iba a suceder. Y vemos también cómo había temor de alguna situación, como en el caso de Lot. Vámonos otra vez a Génesis 19. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Lot? ¿No? Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y vamos a Génesis 19:30, donde dice, Génesis 19:30 dice, en la Reina Valera dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Sí? Vemos cómo también aquí se hablaba de un temor de lo que pudiera suceder, un temor, un miedo a una situación que era desconocida para ellos. Y precisamente esa incertidumbre provocaba que tuvieran miedo, ¿no? En Deuteronomio, ahí adelantito, Deuteronomio 4:24. Deuteronomio, después de Números 4:24. Ahí también vemos otra cita, ¿no? Que nos indica lo que era el temor de Dios, el temor por la reacción que las grandes obras que Dios estaba haciendo podían caer en destrucción, ¿sí? Y este es el temor que los hombres de aquella época tenían por Dios, dice el 24, dice, porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. Y aquí estamos viendo cómo esta cita la hacen en referencia a la idolatría. Dice, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Sí? Vemos también cómo hay una reacción de las naciones ante las conquistas del pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio 11 adelante, 11:25, que dice, nadie podrá hacerles frente, por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como se lo ha prometido. Vemos aquí también cómo Dios les decía, yo también puedo hacer lo que tengo, dárselos a ustedes para que todas las naciones sientan temor y miedo de ustedes. Dice, nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, ¿no? Entonces, nosotros ahora también nos damos cuenta muchas veces que cuando estamos proclamando la palabra o cuando alguien sabe que nosotros somos cristianos, pues es gente que nos ve a veces con cierta curiosidad, hay gente que nos ve también con cierta alegría, con cierto, perdón, con cierto respeto, pero hay gente también que nos ve con cierto temor, porque sabe lo que tenemos, sabe a quién representamos. Y como dice la palabra aquí, dice, nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, ¿sí?
sienten miedo y terror cuando están haciendo algo que va en contra de la palabra, cuando saben que nosotros hacemos cosas distintas a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Vemos que hay también, cuando nosotros nos referimos a ese temor de Dios que nos va llevando de la mano a ser obedientes de la palabra y nos va llevando de la mano a cumplir con el propósito que Él ha establecido en nuestra vida, es como el darnos derecho a una membresía de la familia de Dios, ¿sí? Y esta membresía significa que nosotros la tenemos por gracia solamente, porque el don de Dios nunca lo vamos a obtener por un logro humano, jamás. Jamás vamos a poder comparar el don de Dios con un logro humano, así sea la persona que sea. Y me quiero referir a esto. Nosotros tenemos unas capacidades y esas capacidades obviamente tienen resultados, principalmente en lo que hacemos. Y podemos llegar a lugares muy altos, ¿sí? Podemos escalar posiciones en el mundo secular. Y esas posiciones que nosotros vamos escalando son posiciones que son gracias a nuestras habilidades, a nuestras capacidades. Nosotros nos preparamos, estudiamos, trabajamos, aprendemos. El ser humano por naturaleza es curioso y vamos adquiriendo esa capacidad para ir haciendo y desarrollando más cosas con menos herramientas, ¿sí? Y eso nos lleva a que nosotros podamos ir escalando sin necesidad de Dios, ¿sí? Y así vemos cómo mucha gente es exitosa y no conoce a Dios, o inclusive hasta lo rechazan. Pero es gente que ha llegado a esos puestos por su capacidad, y son capacidades extraordinarias, ¿sí? Pero finalmente, ¿de qué les van a servir? ¿De qué les van a servir? Porque cuando se mueran, pues se van a ir al lago de fuego. En cambio, nosotros, una vez, cuando reconocemos que Dios es el que está obrando en nosotros, que la obra que Cristo Jesús está haciendo en nuestra vida, que el Espíritu Santo está participando en abrir nuestro entendimiento, en darnos discernimiento, en que llegue la sabiduría a nosotros, ¿sí? Cuando llegamos a ese momento, ya no importa el nivel donde estemos, porque entonces nosotros estamos conscientes que cuando termine nuestro paso por aquí, vamos a estar al lado de Cristo, ¿sí? Vamos a estar con Él, que ese debe ser nuestro principal motivo, el buscar estar con Él, el estar junto a Él. No sé si han visto, por ejemplo, a los grandes jugadores, a los grandes deportistas que son convertidos. Ya cuando están, a lo mejor siempre han sido convertidos, pero llega un momento en que ya están en el pináculo, en la cumbre, y entonces declaran a quién sirven, ¿no? Declaran a quién sirven, declaran que Jesucristo es su Señor y Salvador. En ese momento, ellos se convierten, pues dan otro salto más importante, porque entonces el mundo reconoce que alguien detrás de ellos los ha impulsado. El otro día Lupita y yo estábamos escuchando una entrevista que le hicieron a Kaká, un jugador de fútbol, ¿sí? En 2007 fue el jugador pues más importante a nivel mundial. Y este hombre siempre tenía una manera de exaltar a Cristo Jesús, ¿no? Cuando tuvo la entrevista, bueno, en ese 2007, dentro de la selección brasileña los convocaron a una reunión con el presidente Lula da Silva, y pues Kaká le regaló una camiseta con su número, creo que el número era el 8, o es el 8 con el que juega él, o el 7, el 8. Y el 7, el 7. Y bueno, pues el escudo de la selección de Brasil, no su camiseta, y al reverso en medio su número, pero decía, le pertenezco a Cristo, ¿no? Entonces, él se la regaló al presidente de Brasil. Cuando uno
O sea, nosotros nos damos cuenta de que esa gente, gente exitosa, gente triunfadora, pues nos da gusto, pero también lo que decimos es, desde cuándo ellos sirven al Señor? ¿Sí? Y ellos son gente que verdaderamente sirven al Señor porque exaltan su nombre cuando están, pues ya, en lugar de tomar esos merecimientos, porque igual la capacidad del hombre aquí está, ¿sí? Pero en lugar de tomar los merecimientos para ellos, le dan la gloria, la honra a quien debe ser, al Señor. Entonces, nosotros, de igual manera, cuando vamos descubriendo que nada podemos hacer sin Él, obviamente tenemos una capacidad, pero lo que hace el efecto, ¿sí? Hagan de cuenta que nos ponen una inyección de vitamina B y nos activa. Esa vitamina B es precisamente el poder que tiene Cristo Jesús en nuestra vida. Y esa activación logra que nosotros vayamos más rápido alcanzando los objetivos o el propósito que nosotros tenemos. El don de Dios nunca va a poder ser igualado por un humano. Y aquí vemos también que algo bien importante es, Dios nos da el don, pero la parte más importante no es esa. La parte más importante es que nosotros tengamos la actitud para recibirla. Porque si no tenemos la actitud para recibirla, pues ahí se va a quedar. Entonces, también necesitamos algo de humildad, pero una actitud para recibir lo que Dios nos está hablando. Y hay una cita ahí en Juan 1:12. Esta membresía de ser hijos de Dios nos abre la puerta precisamente para poder disfrutar todo lo que tiene el reino del Señor. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y aquí a qué nos referimos? Hay dos palabras claves aquí. Uno dice, lo recibieron. ¿Sí? Lo recibieron. Y la otra palabra, a los que creen. Entonces, nosotros recibimos esa membresía, ese regalo de Dios, porque lo creemos y tenemos esa actitud para recibirlo. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, ustedes, o sea, nosotros, hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces aquí vemos cómo para entender la gracia nosotros pues conocemos la bondad de Dios, conocemos su comprensivo amor, pero también el favor inmerecido al darnos esa gracia. Y podemos ver cómo todo esto se da a través de la fe, la justicia mediante la fe. Y aquí establece la necesidad de la fe en Cristo Jesús como el único medio establecido por la palabra del Señor para ser justos, ¿sí? Para ser justos delante de Dios. Ahora, ya que hemos visto algunos ejemplos de lo que el temor se había establecido desde el origen, desde la creación de la humanidad, vamos a pasar al Nuevo Testamento y vámonos ahí a Mateo 14:30. ¿Sí? A Mateo 14:30 es un pasaje que nos habla de Pedro, el pescador. Mateo 14:30, cuando Jesús está caminando sobre el agua, dice, desde el 28 dice, 27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo, ¿sí? Aquí veíamos cómo la barca se estaba zarandeando por las olas. Dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús.
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y el 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo salvó. ¿No? Dice, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Pero dice que tuvo miedo. ¿Sí? Aquí vemos también cómo Pedro estaba en un nivel de fe. Uh-huh. Y cuando le dice el Señor, ven, sígueme, él se baja y empieza a caminar, ¿no? Pero cuando siente el viento tan fuerte, dice, ah caray, está haciendo mucho viento, ¿verdad? ¡Bum! Y se empieza a hundir. Y es como cuando nosotros estamos en una dirección y sabemos que se va a cumplir ese propósito en lo que estamos persiguiendo y empezamos a dudar. Porque alguien nos dice algo, o leemos algo, o pasa algo y empezamos a dudar. Hagan de cuenta que nos empezamos a hundir y empezamos a sentir miedo. Oye, ¿y si no se da? ¿Y si no se cumple? ¿Sí? Oye, ¿y si pasa esto? O sea, Dios lo que nos ha dicho, que una vez que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo, nosotros seguir caminando en esa dirección. Por eso es importante que Cristo sea el centro de nuestra vida, que a Dios lo tengamos siempre en el radar, que esté alerta siempre como un semáforo en nuestra mente, que su palabra esté, como dice la canción, revoloteando en nuestro interior para poder tomarla en el momento oportuno. También dice que actuar con la reverencia que resulta de un temor santo. Y vámonos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, este pasaje a mí en lo particular me ha enseñado mucho desde que conozco al Señor, porque habla, es una analogía de lo que es nuestra vida. ¿Sí? Hebreos 11:7. Dice, Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no se veían, y dice, con temor reverente, con temor reverente. Si aquí cambiamos la palabra temor reverente por obedeció, ¿sí? Dice, por Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, obedeciendo, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esta cita que vemos aquí se refiere también a la protección de la familia. Noé construyó una barca para proteger a quién, a su familia, para proteger a su familia. Y así nosotros, ¿no? El que tiene una familia, o sea, el que tiene las riendas de un hogar, a lo mejor con nuestros padres, con nuestros hijos, con los hermanos, ¿sí? Somos como Noé y tenemos que, dice, advertido sobre cosas que aún no se veían. Nosotros no necesitamos ver las cosas para poder actuar. Nosotros tenemos que ir anticipando, tenemos que ir dando pasos primeramente para ir construyendo la fe así como la que Noé tuvo. Noé invitó a mucha gente al arca, ¿sí? Pero ¿qué decían? Porque el arca se estaba construyendo en un lugar seco, ¿no? Y decían, no hombre, pues este cuate está pero sí loco, ¿no? ¿No? De aquí a que se llene de agua esto, pues va a estar medio difícil. Pero sin embargo, dice que Noé con temor reverente. Pues yo les decía, aquí es donde empezamos a ver que ese temor reverente es la obediencia al Señor. Obedeció y construyó. Y cada uno de nosotros estamos construyendo precisamente por ese temor reverente del Señor. Debemos estar construyendo el arca en nuestras familias, el arca en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos ser herederos de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Necesitamos tener en mente que la fe no es esperar por esperar.
¿no? Como cuando estás esperando que te dicen, oye, pues mejor siéntate porque pues no va a llegar. No, la fe es algo contrario, la fe es algo dinámico que nos lleva a que las promesas del Señor se van a cumplir y que nosotros vamos a poder estar completos en Él y con Él. Entonces, la historia de Noé la pueden ver ahí en Génesis capítulo 5, pero aquí vemos cómo este es un ejemplo de lo que Noé hizo para proteger a su familia. Ese temor reverente fue obedecer a Dios. Otro ejemplo de del temor de Dios lo podemos ver ahí en Juan, allá atrás Juan 9:31. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, el tener temor de Dios nos lleva a ser obedientes. Y al ser obedientes, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y como estamos haciendo la voluntad del Señor, dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad de la persona, no el temeroso, dice a ese oye. Entonces aquí la palabra también es muy clara. ¿Cómo nos lleva? ¿Sí? Ese temor de Dios nos lleva ¿a qué? A ser obedientes. A ser obedientes. Y si somos obedientes, nuestra oración, ¿sí? Va a ser escuchada. A veces, pues Dios no nos escucha porque no tenemos temor de Dios o porque no somos obedientes. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo cuando no hay temor de servir al Señor. Y lo vemos ahí en Lucas 1:74. Dice Lucas 1, capítulo 1, 74. Dentro del canto de Zacarías dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Aquí, si se acuerdan, Zacarías tuvo un hijo que fue Juan, el Bautista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver el efecto y la recompensa en todo esto? Dice, nos concedió que fuéramos libres. Esta liberación es una liberación de toda clase de opresión, de toda clase de esclavitud. Es la liberación del pecado. Y también nos habla que por ministrar la palabra, hay temor de Dios por ministrar la palabra, y lo vemos en Filipenses 1:14. Filipenses 1:14, Filipenses está ahí despuesito de Efesios, que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin temor. O sea, que nosotros también ya tenemos ese derecho, esa autoridad que Dios nos ha dado para hablar la palabra del Señor sin temor, sin miedo. Entonces vemos cómo el temor reverente de Dios es un temor que nos lleva ¿a qué? A permitir que Él controle nuestras vidas en todo sentido espiritual y natural. No es un mero temor por su poder, sino es permitirle que Él controle nuestras vidas. Es un temor a desagradarle, es un temor que ahuyenta el terror, ¿sí? Que nos lleve a alejarnos de su presencia. Y ese temor influye en una disposición y en una actitud que nos llevan a confiar en Él por medio del Espíritu Santo, ¿sí? A tener esa confianza, esa seguridad de que verdaderamente estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Dice Romanos 8:15 que nosotros no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo,
sino que estamos obteniendo un espíritu que nos adopta como hijos y que nos permite clamar, Abba Padre. Por eso cantamos esta canción, Abba Padre. ¿Sí? O sea, no recibimos un espíritu de temor, no recibimos un espíritu de miedo, ¿no? Sino un espíritu que nos adopta como hijos. ¿Sí? Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no fue sino por su gracia, por su amor, que nosotros hemos sido adoptados hijos porque tomamos la decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que por fe, sabemos que somos hijos del Señor. Y aquí, bueno, al ser adoptados, nosotros sabemos que un hijo adoptado en aquella época, y creo que ahora también, los hijos adoptados recibían todos los beneficios como si fueran hijos naturales. Todos los privilegios de un hijo natural los recibe un hijo adoptado. Pero aquí nosotros, como cristianos, somos hijos adoptados por gracia. ¿Sí? Y Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo a través de esta relación, dice que somos coherederos con Cristo Jesús, es como podemos mantener esa relación viva con el Padre. Por eso esa canción de Abba Padre. Abba es una palabra aramea y la vimos cuando Saúl nos habló de los nombres de Dios. Abba, una palabra para manifestar ese deseo, ese amor, decirle Padre, esa cercanía con Él. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? 2 Corintios 7:1 dice, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vemos cómo la vida que agrada a Dios, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado a la santificación, no a la inmundicia. Eso lo ven en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:7. El temor reverente de Dios inspira una constante solicitud de tratar también de una manera igual a los demás, no haciendo acepción de personas. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, ocupaos por vuestra salvación, por la salvación de cada uno de nosotros, y dice que como Cristo ya no está presente, debemos ocuparnos más en nuestra salvación. Y aquí no es por la duda o ansiedad, sino es practicar esa reverencia activa y una sinceridad de propósito en respuesta a la gracia del Señor. Primera de Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con el temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Sí? No hay acepción, dice, al que juzga, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía, pues ya no es de este mundo, nuestra ciudadanía ahora es celestial, es de los cielos. Por eso dice que somos peregrinos en este mundo. Y de hecho todos son peregrinos de este mundo. Los que creen en Cristo y los que no creen también. Todos son peregrinos. Nada más que unos se van a un lado, ¿verdad? Otros nos vamos a la sala VIP, y otros se van a ir ahí a la gallola, bueno, a la gallola, al sótano. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces aquí hablamos de que no debe haber temor, terror, miedo
sino una sana reverencia y respeto para Dios, porque esto es lo que constituye la base para una vida justa, para una vida con Él. Y Proverbios 1:7, nuestro versículo del principio, que es el motivo de los proverbios, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Cuando nosotros empezamos a recibir esa sabiduría que viene de lo alto, es porque hemos entendido el temor de Jehová, el temor de Dios. Y ese temor de Dios, como les decía, es tener una actitud sumisa, una actitud de rendición delante de Él, para ser obediente con su palabra. Una reverencia amorosa para Dios, que incluye la obediencia a su señorío, a su dominio, a su poder, a los mandamientos de su palabra. Y en Eclesiastés 12:13, Eclesiastés dice, capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este, ¿no? Aquí Eclesiastés, el libro del predicador, dice: el fin de todo el discurso oído, de todo lo que escuchamos, el fin es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? O sea, aquí lo resume: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Proverbios 8:13 nos dice: quien teme, o sea, es un complemento, ¿no? Dice: teme a Dios y cumple sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Y Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Aquí nos está diciendo quién es el que teme al Señor: el que aborrece lo malo, el que aborrece el orgullo, el que aborrece la arrogancia, el que aborrece la mala conducta y el que aborrece el lenguaje perverso. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Aquí podemos considerar el ejemplo de Job. Job dice que era un varón de la tierra de Uz, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que espiritual y moralmente era un hombre recto. Y eso no significaba que Job no tenía pecado. Aun y cuando él defendió su moralidad, también llegó a reconocer que era un hombre pecador. Entonces, nosotros vemos cómo el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento se establece el temor del Señor en un paralelo con el testimonio, con los estatutos, con los mandamientos y con los juicios. Y vámonos al Salmo 34:8. Y vemos cómo la protección, o sea, el temor de Dios no solamente es el obedecerlo, sino también es establecer una protección para nuestras vidas. ¿Sí? Salmo 34, y vamos a ver del 8 al 14. Dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, o sea, nosotros que somos sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Nada nos falta a los que le tememos. Y si nos falta algo, tenemos que checar a ver qué está pasando, ¿verdad? Por aquí vimos ahorita que Dios oye a los temerosos de Él. Dice el 10: los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. El 11: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El 12: el que quiera amar la vida y gozar de días felices. El 13:
que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces, aquí en el Salmo nos habla de la protección divina que establece Dios en nuestra vida por seguir la instrucción en el temor del Señor. Vemos que aquí el tema, la parte fundamental del Salmo 34 es el versículo 11. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Y vemos cómo el centro de este salmo nos habla en el versículo 8, que nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. El versículo 9, que nos dice: teman al Señor ustedes sus santos. El versículo 11, que nos dice: vengan, hijos míos, y escúchenme. El versículo 13, refrena su lengua de hablar el mal. Y el versículo 14, que dice que se aparte del mal y haga el bien. Entonces vemos cómo nos está hablando aquí de que el Señor es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno, fiel, y dice su palabra que todo el tiempo. No es bueno unas horas, no es bueno unos días, unos meses. Dios es bueno siempre. Y dice también aquí en el 10 que a los que confiamos en el Señor, ¿sí? Los que buscamos, los que lo buscamos, nada nos falta, nada nos debe de faltar. Dice que si experimentamos buenos días, en el 10, dice: a los que buscan al Señor, nada les falta. El 12, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿qué debemos hacer? Refrenar nuestra lengua de hablar el mal y nuestros labios de proferir engaños. O sea, controlar nuestra lengua, ¿sí? Como dicen, el dominio de nuestra vida está abajo de nuestra nariz, en la lengua, ¿sí? Ahí está el timón. Y luego dice: apartarse del mal y hacer el bien. ¿Y esto para qué es? Para confiar y obedecer. Esto es el temor del Señor, ¿sí? En conclusión, hay prosperidad en los que le tememos al Señor. Y vamos a leer el Salmo 112. El Salmo 112, ¿sí? Pero pónganse de pie, porque vamos a hacer una oración con este salmo, ¿sí? Y vamos a recibir estas palabras, estas promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestras familias, para todo lo que hacemos, ¿sí? Hoy y siempre, ¿sí? Van a repetir conmigo. Cierren sus ojos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En mi casa hay abundantes riquezas y para siempre permanece su justicia. Para mí, que soy justo, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien me va porque presto con generosidad y manejo mis negocios con justicia. Yo, que soy justo, siempre seré recordado y ciertamente nunca fracasaré. No temeré recibir malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en el Señor. Mi corazón está seguro, no tiene temor. Y al final
Veré derrotados a mis adversarios. Reparto mis bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará. Rechinando los dientes, se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Padre, yo te doy gracias. Señor Jesús, confiamos en ti el día de hoy para tener una relación con el Señor, para tener una relación contigo, Señor. Y Padre, yo te doy gracias porque hemos entendido el día de hoy que el temor de Dios es amarlo, es obedecerlo, es confiar en Él. Padre, en esta mañana, cada uno de nosotros, Señor, con una actitud humilde, nos ponemos y nos postramos delante de ti, Señor, para manifestarte nuestra dependencia de ti. Señor, estamos a tu disposición. Estamos, Señor, rendidos delante de ti en esta mañana, comprendiendo lo que dice tu palabra, Señor. Que el temor de Dios no es miedo, no es terror, no es inquietud, no es incertidumbre. Entendemos, Señor, que el temor de Dios es amor, es obedecerte, es confiar en ti, Señor, es fortalecer esa relación personal contigo, es descubrir el propósito que tú tienes para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Señor, yo declaro las bendiciones y las promesas de este Salmo 112 sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada uno de estos hermanos y estos amigos aquí reunidos, Señor, sobre todos y cada uno de los que integran sus familias, Padre. Yo te doy gracias porque la autoridad que tú nos has delegado, Señor, en Cristo Jesús, se derrama, Señor, en esta mañana sobre todos y cada uno de estos hermanos. Y todos y cada uno de ellos pueden extenderla, Señor, sobre sus hogares, sobre sus hermanos, sus hijos, sus padres, Señor, sobre sus nietos. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra, Señor, porque hoy nos has enseñado lo que es el temor de ti, Señor. Y te damos gracias, así como la semana pasada aprendimos, Señor, sobre la rebeldía, que es la desobediencia a tu palabra. Hoy, Señor, entendemos que el temor a ti es obedecer tu palabra, Señor, para ser justos, para encontrar esa paz y seguirla, Señor, para tener días buenos y felices, para vivir, Señor, en unidad contigo, para mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por todos y cada uno de nosotros, Señor, porque unidos, Señor, en unión, en amistad, en amor, con un mismo espíritu, Padre, estamos clamando a ti, Abba, Padre, Abba, Señor, Abba, Padre, porque tú extiendes tus brazos de amor, Señor, sobre nosotros, porque tú nos cubres, nos abrazas y nos proteges, porque estamos en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos gracias porque ningún arma forjada contra nosotros prospera. Gracias, Señor, por levantarnos este día. Gracias por el entusiasmo que tú has puesto en nuestros corazones, por esa pasión, Señor, de amarte, de descubrir los misterios que hay en tu palabra, Señor, por esta revelación que tú nos das. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así como Pedro obedeció a Jesús al ir por el pescado, Señor, pagar sus impuestos, y nosotros también, Señor, obedecemos tu palabra. Obedecemos tu palabra, Señor. Obedecemos tu palabra porque entendemos cuál es el medio, que es Jesucristo en nuestra vida, Señor, para levantarnos, para transformarnos, para hacer esa obra milagrosa, Señor, en cosas que antes no podíamos soltar, por esa liberación del pecado, por esa liberación de nuestra vida pasada. Yo te doy gracias. Gracias por la vida, Señor, de todos y cada uno de estos hermanos y estos amigos en la fe, Señor, que hoy reunidos delante de ti, Señor, estamos levantando nuestra oración, estamos alabándote, estamos exaltando tu santo nombre y te damos gracias, Señor, también en esta semana
Gracias, gracias, Padre, por todo lo que vamos a vivir. Gracias por ese banquete que tienes dispuesto para nosotros, Señor, en esta semana para poder disfrutar, Señor, porque tú bendices toda obra en nuestras manos, porque tú bendices toda obra en nuestros labios. Te damos gracias, Señor, porque tú bendices nuestro entrar y nuestro salir, porque bendites la tierra que pisan las plantas de nuestros pies, porque salimos con alegría, Señor, regresamos con paz. Y te damos gracias también, Señor, por ese corazón alegre del dador que confiado en ti, Señor, espera el cumplimiento de tus promesas en su vida. Te damos gracias, gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres el centro de nuestro existir, porque tú eres el centro de nuestra fe, porque Cristo Jesús, Señor, es el fundamento de lo que creemos, porque Cristo Jesús, Señor, es nuestro Señor y Salvador. Es la persona que nos rescató del pozo, Señor, de la inmundicia en la que nos encontrábamos, para que tú nos puedas ver hoy como tus hijos, justos, santos, Señor, apartados para ti. Y te damos gracias, Señor, por el entusiasmo que tú pones en nuestra vida, para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre y para darte gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.